al Salmo 4. Salmo 4. Y el sermón de hoy, ya casi no les he dicho el título del sermón, pero el sermón de hoy se llama Paz de Noche. Paz de Noche, Salmo 4. Vamos a leer el Salmo 4. Dice el título: para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Verso 1. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Les recuerdo que esta es la palabra del Señor. Quiero iniciar con una cita de un gran predicador que se llamó Charles Spurgeon. Él dijo: la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual el Hijo de Dios descansa en las noches, dándole una paz perfecta. Es una cita muy relevante a lo que vamos a ver hoy. Un problema muy común en el hombre moderno, no sé si se han puesto a pensar, es la falta de sueño. Por eso una gran industria de pastillas para dormir y muchas cosas, pero hay un problema así de la falta de sueño, de insomnio. Son muchos los factores por los cuales las personas pierden el sueño, pero una de las principales es la ansiedad. O sea, la ansiedad del estrés de esto, los problemas de esto, simplemente quitan el sueño y pues a la gente no le permite dormir. ¿Cuál es la solución que el mundo ofrece? No el Señor, que el mundo ofrece para tratar de tranquilizar esa ansiedad y poder descansar. Muchos dicen una cerveza, un cigarro, esta droga. ¿Y por qué? Entonces nos hacen olvidarnos de las cosas y así podemos descansar, pero pues ya sabemos lo desastroso que es recurrir a esas soluciones para tranquilizarnos. También hay drogas, bueno, yo les llamo drogas a largo plazo, y esas son las pastillas tranquilizantes y las pastillas para dormir, porque lo único que hacen es hacernos dependientes a ellas. Si fijan, la persona que las consume ya no las puede dejar, porque si no las toma ya no puede dormir, e inclusive muchas veces la dosis se tiene que estar aumentando, la dosis del tranquilizante. Entonces, si se fijan, es como otra droga, o sea, se empieza a crear una dependencia a ellas. Hay unos que toman una medida mucho más drástica, que es el suicidio para huir de los problemas. Por tanta ansiedad que tienen, pues simplemente se quitan la vida. Pero el problema es que crean un problema mucho más grande que de los que ya tenían, a los que le rodean. Pero ahora sí, ante este problema de la falta de sueño o del no poder descansar, ¿qué es lo que Dios le ofrece a sus hijos? O sea, ¿qué es lo que Dios le ofrece a los que confían en Él? Dios les ofrece a sus hijos darse a conocer a ellos como un Dios soberano. ¿Qué significa soberano? Un Dios que está sobre todas las circunstancias, un Dios que está gobernando todo, absolutamente todo. No hay cosa que Dios no tenga control de o gobierno de. Y además de esto, un Dios que tiene mucho amor y mucha misericordia para todos aquellos que le creen. Y tenemos ese versículo tan gigantesco de Romanos 8:28 que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para un bien. Cosas buenas, cosas malas, obran para un bien mayor para aquellos que aman a Dios. Entonces, vamos a comparar estas dos soluciones que acabamos de ver. En este caso, sabemos que lo escribió el rey David. Ahí lo vimos en la inscripción del Salmo. Por lo que dice el Salmo, y muchos, vamos a verlo así, muchos ligan el Salmo 3 con el Salmo 4. Y si se acuerdan, el Salmo 3 de la semana pasada vimos que era en la ocasión de
cuando se levantó su hijo Absalón, empezó a juntar mucha gente para derrocar a David. Entonces vamos a verlo así. Entonces otra vez vamos a esa situación. David se encontraba reinando, su hijo Absalón se rebela, empieza a juntar mucha gente, David se encuentra en una minoría y esos son los problemas que tiene. Y a la vez en este salmo dice que aún con esos problemas que tal vez son mucho más grandes que los nuestros, David se acostó y se durmió como si no pasara nada. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver qué hizo David para estar en tal situación y aún así poder dormir en la noche. Vamos a ver el verso 1 primero. Dice, aquí encontramos la súplica de David. Dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Entonces aquí, como en muchas otras ocasiones, tenemos a David angustiado, desesperado, con miedo, con desesperación. Pues imagínense, otra vez, pongámonos en sus zapatos, ¿cómo estaríamos nosotros en una situación similar a la de David? Pero aún así, David no tomó ningún camino del mundo. David no se fue por otro lado más que al camino de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el verso 1? Clamó a Dios. Eso fue lo que hizo David. Tomó el camino de la fe, o sea, comenzó a creer a Dios y comenzó a descansar en Él. Empezó a comenzar a creer que Dios escucha su oración y que Dios puede resolver esa situación y que Dios puede obrar en ella. Eso fue lo primero que hizo David. Y aquí encontramos que David dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Muchas veces leemos eso y parece que David como que no tenía fe, ¿verdad? Señor, cuando clamo, respóndeme, así como si no le fuera a responder. Más bien esto se refiere a que quería una respuesta pronto. Señor, cuando clamo, respóndeme, o sea, como que no te demores en responderme. Y pues así somos todos nosotros. O sea, muchas veces queremos una respuesta a la de ya. Señor, respóndeme, y ya queremos que la solución, que la circunstancia ya esté totalmente resuelta. Y más nosotros que David, porque nosotros ya estamos en un mundo del microondas, instantáneo, todo, ya lo queremos, esto, que ya esté terminado, por eso vamos a comprar cena ya hecha, ahora yo no quiero hacer nada, yo ya quiero que me lo den rápido. Pero la enseñanza bíblica en la oración, ¿cuál es? Estar clamando, perseverando, sin fallar ahí. Jesús lo puso en una parábola en Lucas 18, dice Jesús, había una viuda a la que le tenían que hacer justicia y había un juez injusto. Y la viuda lo que hizo era estar yendo con el juez, juez, hazme justicia, juez, hazme justicia. Y Jesús dice que era un juez injusto, o sea, no le iba a hacer justicia. Pero Jesús dice que al final el juez le hizo justicia y dice, nomás porque me está dale, le voy a hacer justicia a esta viuda. ¿Cuál es el punto de Jesús ahí? Él dice, así ustedes cuando oren estén perseverantes. O sea, no se conformen con una oración de un día o de medio minuto. No, estén constantemente rogándole al Señor para que les responda. Y David le dice a Dios de alguna manera, y le dice, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Este título de Dios tiene pues dos partes. Implica dos cosas. Uno es que Dios es justo y que la situación en la que está viviendo David era una injusticia. Entonces David le está diciendo, tú eres el Dios de mi justicia, o sea, hazme justicia, Señor. O sea, acaba con esta situación porque se está llevando a cabo una injusticia y tú eres el Dios de mi justicia. Esa es la primera parte a la que David se está refiriendo. Pero también el título Dios de mi justicia, o sea, tiene algo mucho más profundo que eso, y es que Dios es nuestra justicia. Es una frase de un cristiano, Dios es mi justicia. ¿Y a qué se refiere? A que Él vino, se hizo carne y ¿qué hizo? Vivió perfectamente, vivió mi justicia, vivió la justicia, mi vida perfecta, la vida perfecta que yo debía de vivir para irme a la presencia del Señor. Pero como no lo hice, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo para que Él viviera esa vida perfecta. A eso también le llamamos que Dios es mi justicia. Otra vez, no lo que yo hago, o sea, no mis méritos, no mis obras, sino las de ¿quién? Las de Cristo, las del justo. Es así como también nosotros le decimos a Dios, Dios de mi justicia. Y enseguida dice David, en la angustia me has aliviado. ¿Qué está diciendo ahí David? ¿A qué está haciendo referencia? A las cosas pasadas. En la angustia, o sea, cada vez que me ha angustiado, ¿qué dice David?
me has aliviado. Entonces David está recordando cosas pasadas, cuando él se vio en momentos como ese y clamó a Dios y el Señor lo libró. ¿Para qué está haciendo esto David? Para reforzar su fe. O sea, Señor, yo he clamado antes y me has contestado. O sea, y en base a eso estoy viniendo otra vez. O sea, de las angustias me has librado muchas veces y no veo otra razón por la cual no pueda ser así en esta ocasión. Y tú también, o sea, cuando ores al Señor, recuerda lo que el Señor ya ha hecho. Muchas veces lo olvidamos y sentimos como que, Dios ya no me quiere, Dios ya no tiene nada conmigo porque no me está respondiendo en esta ocasión. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mirar para atrás. El Señor ha hecho muchísimas cosas por nosotros y eso debe reforzar nuestra fe y animarnos a seguir orando. O sea, vaya, el Señor me ha respondido muchas veces, ¿por qué no lo va a hacer en esta ocasión? ¿Y qué tengo que hacer? Otra vez, a ponerme a orar, a ponerme a clamar hacia Él. Y por último dice, ten piedad de mí, escucha mi oración. Estas palabras, vayan, todo esto es la oración de David. Vamos a ver qué es lo único que le dijo a Dios, este verso 1. Y encierra muchas cosas y estas palabras también. Cuando le dice a David, ten piedad de mí y escucha mi oración, David está reconociendo que él no es nadie para pedirle a Dios algo. O sea, David no está diciendo, Señor, tú sabes todo lo que he hecho, así que pues ya págame, ¿no? O sea, ya devuélveme esto que yo he hecho. No, al contrario, David se ve como un vagabundo. Así piden los vagabundos, ¿no? O sea, ten piedad de mí, o sea, escucha mi oración. Así se está viendo David, como alguien que está pidiendo por misericordia. O sea, Señor, no lo merezco, no tienes la obligación de concederme algo, pero ten piedad de mí. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Esto también lo tenemos que tener muy presente cuando oramos. O sea, por un lado, encontramos la enseñanza de que Cristo, ¿cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro. O sea, eso es algo impactante. O sea, yo decirle a Dios, mi Padre, o sea, una relación tan estrecha tenemos, sí, gracias a Cristo. Pero también, por un lado, nos olvidamos que como que agarramos mucha confianza de ahí, y no, nos debemos de acercar a Dios como, ten piedad de mí, no merezco nada de ti, Señor, y aún así vengo con humillación a pedirte esto. Entonces, si balanceamos esa confianza con esta humildad, vamos a tener oraciones, aparte de eficaces, pues muy hermosas hacia el Señor. O sea, si nos enfocamos mucho para un lado, o sea, mucho para Dios, soy tu hijo, concédeme estas cosas, pues terminamos en un concepto equivocado. Pero si también vemos a Dios como un Dios allá muy lejano, Señor, ayúdame, también es un concepto equivocado. Entonces esas dos, la confianza y la humildad, la tenemos que juntar para acercarnos a Dios en oración. En los siguientes dos versos, David se dirige a sus enemigos, a estas personas que lo estaban atormentando, se dirige hacia ellos y encontramos una reprensión de David. O sea, David los reprende aquí. Dice el verso 2, hijos de hombres. Aquí me voy a parar rápido. Es que no recuerdo si... No, es en otros salmos, pero pensé que en el Salmo 3 también les había dicho así, hijos de hombres, pero no. Dice David, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Aquí hace dos preguntas David. Y la primera, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Habla de cómo estas personas querían, resistir la honra, o la otra palabra es gloria de David. ¿Y cuál es la honra? ¿Cuál es la gloria de David? Pues el que Dios había escogido a David para ponerlo como rey. Eso era la honra de David. O sea, David no se metió por sus fuerzas a ser rey, sino que por medio del profeta Samuel, 1 Samuel 17, Samuel le dijo, lo ungió con aceite, le dijo, tú vas a ser rey de Israel porque el Señor te escogió. Entonces para David eso era una honra. ¿Y qué querían hacer estas personas? Cambiar su honra en deshonra, o sea, querían quitarlo de ahí. Y nuestra honra, bueno, ¿esto qué? Nuestra honra o nuestra gloria es nuestra comunión con el Señor. Esa es nuestra gloria y esa es nuestra honra. Y todas las situaciones que nos pasan, tentaciones, pruebas, dificultades, nuestra carne, cuando nos pasan todos esos, quieren como apagar nuestro fuego hacia el Señor, o sea, quieren apagar nuestra devoción a Dios, quieren cambiar nuestra honra
en deshonra. Eso es lo que quieren hacer. Pero pues ya entendemos cuando nos volvemos a la soberanía de Dios, de que todas esas cosas, ¿hacia dónde nos guían? Hacia Dios. Es interesante que todas estas circunstancias que no nos gustan, ¿a dónde nos guían? Hacia el Señor. Entonces vemos que nos resultan para un bien mayor. Y eso es lo que nosotros debemos de entender ahí, que todas estas circunstancias nos guían hacia Dios, nos acercan a Él, porque es cuando clamamos a Él, más que en otros tiempos. Y la siguiente pregunta dice: ¿hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? La vanidad es lo vano, o sea, como lo que no vale. O sea, ahorita vamos a ver qué es. Y la mentira, en muchos salmos y en el Antiguo Testamento, la mentira muchas veces se refiere a sus falsas creencias, a sus ídolos, a sus falsos dioses. Entonces, a la luz de esto, lo vano era tratar de derrocar a David. ¿Por qué era vano eso? Porque Dios era quien lo había puesto ahí. Dios dijo: aquí va a estar David como rey. Y el tratar de quitarlo es como tratar de ir en contra de lo que Dios dice. ¿Y eso qué es? Es totalmente vano. Es vano, o sea, estás pegándole al aire nada más porque no lo vas a lograr. Aquí vemos a que David le llama vano porque él confiaba en lo que Dios había dicho. Ese es el punto aquí. David confiaba en que Dios lo puso ahí y entonces esas personas estaban buscando algo vano por eso. Entonces esto tranquilizaba a David. O sea, ¿por qué buscan lo vano? O sea, no le preocupaba tanto a David en este sentido porque David creía la verdad de que Dios lo había puesto ahí y ellos estaban yendo tras la vanidad, o sea, tras una mentira. Y así es como nosotros también debemos de creer lo que Dios dice en su palabra y no creer otras cosas, no creer a otras voces. Por ejemplo, un ejemplo es, a Satanás se le llama el diablo. ¿Qué significa el diablo? El diablo es la palabra griega para acusador, aquel que está acusando. Y esto es lo que hace Satanás. Cada vez que pecamos, Satanás va con Dios y nos acusa. Hizo esto, hizo lo otro. También cuando pecamos, nuestra conciencia y el mismo Satanás se encargan de que pecaste, no eres hijo de Dios, de nada te sirve ir a la iglesia. Empieza a acusarnos. Cuando vienen este tipo de momentos, y cuando empiezan a llegarnos este tipo de pensamientos, ¿qué debemos de creer? Debemos de creer la verdad y no la vanidad. O sea, por ejemplo, en este caso en especial, cuando se trata de nuestra acusación delante de Dios, de que hemos pecado, si somos genuinamente hijos de Dios, debemos de ir a su palabra. Si de verdad yo he creído en Cristo, puedo ir a Romanos 8:1, por ejemplo, y creerlo. Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es ahí donde me voy y me resguardo. No, o sea, realmente no hay ninguna condenación para mí. O sea, todas esas voces que me acusan y me dicen: te vas al infierno, ya Dios ya no te quiere. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Confieso mi pecado y lo dejo. O Romanos 8:33 también. ¿Quién acusará? Ahí estamos viendo esa misma palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo va a acusar? Es una pregunta que ya implica la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie los va a acusar, y dice enseguida: Dios es el que justifica, Dios es el que dice ellos son justos. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, otra vez, no por los nuestros. Entonces, esta es la importancia de creer la verdad, de creerle a Dios, de creer a lo que Él dice y no a otras voces, no escuchar a nadie más. Y aparte, David, otra vez, como que no se preocupaba tanto por ellos, porque le dice: y buscan la mentira, o sea, buscan a sus falsos dioses. Aquí David también agarró la confianza de: bueno, ellos están confiando en falsos dioses para derrocarme, yo confío en el Dios verdadero, ¿de qué he de temer? O sea, claro que no van a prosperar de ninguna manera. Y tú también, si crees en el Señor Jesucristo, debes de reconfortarte en que crees en el Dios verdadero. En el mismo Señor Jesús, en Juan 17:3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, pues, ¿quién nos va a hacer algo? ¿Cuál falso Dios nos va a hacer algo si tenemos al Dios verdadero de nuestro lado? Ahí citando otra vez a Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Entonces también debemos de agarrar esta confianza de que
Cualquier persona que confíe en sus dioses y nos quiere hacer algo, vaya, tenemos al Dios verdadero. Nosotros sí tenemos a Dios, quien nos va a librar de esa circunstancia. Y David, continuando con su reprensión hacia estas personas, dice en el verso 3, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Entonces, nada más para aclararles que en el verso 1 David sí tenía fe. O sea, que David cuando dice, cuando clamo, respóndeme, aquí está en el verso 3. El Señor oye cuando a él clamo. Entonces David nos dice a qué clases de hombres el Señor escucha, a qué clases de hombres el Señor aparta para sí. Apartar para sí también se puede decir santificar, eso significa santificar, apartar como para Dios. Y aquí, pues la Biblia es muy clara, ¿a quién? Al piadoso. ¿Quién es el piadoso? De hecho, piadoso e impío es el antónimo, es la contraparte. O sea, cuando alguien es impío, la otra persona es piadosa. Pío, ahí está la palabra, la raíz. El piadoso es aquel que confía en Dios. Si lo quieren ver en pocas palabras, el piadoso es quien confía en Dios. En primer lugar, ¿para qué creen? Para su salvación. Nada más confío en el Señor. No confío en mí, no confío en mis obras, no confío en otra persona. Confío en el Señor para mi salvación. Él es quien me perdona. Él es quien ha enviado a Cristo. Ese es el piadoso. Pero para demostrar su profesión de fe, ¿qué hace el piadoso? Vive conforme a Dios le agrada. De esa manera demuestra su profesión de fe, y todo esto junto hace al piadoso. Y cuando dice que a estas personas aparta a Dios para sí, significa que estas personas tienen el favor y la misericordia de Dios de una manera especial, o sea, no como los demás, porque a estas personas, ¿qué les está haciendo? Las está apartando para sí, o sea, para Él mismo. Y pues David se puede identificar aquí, dice, yo creo en el Señor y yo vivo constantemente para Él, así que Él me ha apartado para sí mismo y por eso me va a bendecir especialmente y me va a rescatar de esta situación, es lo que está diciendo David. Por eso dice, el Señor oye cuando clamo. Esas son palabras importantes. Y ojo, quiero que vean aquí que David está relacionando el piadoso y que responde la oración, o que Dios escucha la oración. ¿Sí se fijan? Dios aparta al piadoso para sí y el Señor oye cuando a él clama. O sea, oración respondida, ¿por qué? Porque se encuentra un piadoso detrás de ella. Y en la Biblia hay muchas declaraciones como estas que relacionan nuestro caminar, o sea, cómo vivimos para el Señor o no, y nuestra oración. Quiero que veamos un ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro se está dirigiendo al esposo y a la esposa, pero en el verso 7 se dirige al esposo y le dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dando el honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Si se fijan, ¿qué está diciendo? Ustedes que son cristianos, vivan de esta manera con sus esposas, o sea, su andar, o sea, obren de esta manera. Y el verso finaliza diciendo, para que sus oraciones no sean estorbadas. Qué interesante, ¿verdad? Que relaciona el trato del esposo con la esposa y las oraciones que no sean estorbadas. Y así mismo David está diciendo eso. El piadoso es a quien el Señor escucha, a quien el Señor responde en la oración. Entonces, quiero que de verdad esto te anime para vivir como le agrada al Señor. O sea, esto, si andas como al Señor le agrada, tus oraciones no van a tener ningún estorbo. Si no estás viviendo conforme al Señor le agrada, que tus oraciones tienen estorbo. Y no solamente eso, si también vivimos como al Señor le agrada, nuestras oraciones empiezan a cambiar, empiezan a tener otro giro, y mientras más comunión tenemos con el Señor, más vamos a orar conforme a su voluntad. Ahí 1 Juan 5:14 dice que las oraciones respondidas, ¿cuáles van a ser? Las que sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues aquí se encuentra en su palabra, y mientras la obedezcamos, mientras la estudiamos y la obedezcamos, ¿cómo van a ser nuestras oraciones? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la importancia grande de nuestro vivir, de nuestro andar con el Señor y la oración. En los siguientes dos versos, en el verso 4 y verso 5,
interesantemente, David va a hacer una intercesión por sus enemigos. O sea, David va a interceder por ellos, David va a orar por ellos y les va a dar pues, un consejo para que lo sigan. Estos dos versos dicen: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Es interesante que David no terminó con un salmo de imprecación. ¿Se acuerdan cuáles eran los salmos de imprecación? Es donde David se rompe sus dientes como leoncillos y esas frases muy fuertes. No, David no hizo un salmo de imprecación, sino que aquí está intercediendo por estas personas. Esto nos ayuda a entender que sí era Absalón y el pueblo que estaba con él, porque está hablando de su hijo y está hablando del mismo pueblo que él, sobre el que él reinaba, y obviamente no quería su destrucción, quería que ellos se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Y es lo que dice David. Lo primero que les dice David es que tiemblen y no pequen. O temblar, obviamente, ¿a qué se refiere? Al temor. O teman y no pequen. El temor al Señor es un tema muy, muy importante en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, pero puedes ir a Santiago y habla también mucho de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor, el temor a Dios. El temor a Dios no es tener pánico de Dios, de que no me acerco a Dios o estar así temblando y no tener nada de confianza a Dios. El temor a Dios es reverenciarlo. Y reverenciar a Dios significa entender quién es Él. Él es Dios, Él es justo, Él es santo, y entender quién soy yo. Soy un pecador, soy su criatura, yo debo de obedecerle y no lo hago. Eso es empezar a temer al Señor, eso es empezar a reverenciarle. Y más que nada es entender su santidad, que Él es santo, y entender mi pecado, mi pecaminosidad. Eso es empezar a entender el temor del Señor. La principal causa por la cual todo el mundo peca contra Dios, inclusive los creyentes, es la falta del temor al Señor. Pablo en Romanos 3:18, una vez que está diciendo una serie de actitudes que tiene toda la humanidad contra el Señor, pecaminosas, dice, la última que dice como una conclusión de todo, dice, no hay temor del Señor delante de sus ojos. Entonces, si en verdad entendiéramos y tuviéramos la conciencia de que el Señor es Dios y que nos está viendo en todo momento y que Él es santo, ¿qué creen que no haríamos? No pecaríamos. Créanme, si todo el tiempo estuviera yo con la conciencia de que el Señor es santo, Él es Dios y me está viendo en todo momento, dejaría de pecar mucho más de lo que lo hago. Y esa es la conciencia que debes de tener. Dios es santo, Él es Dios, Él está viéndote todo el tiempo. ¿Y qué es lo que debes de hacer entonces? Dejar de pecar. Cuando no tienes temor al Señor, está diciendo, no me importa que sea Dios, no me importa que me esté viendo, no me importa que sea santo, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Eso qué es? No temer al Señor absolutamente nada, no es reverenciarle en lo absoluto. Enseguida David les dice a estas personas, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Aquí David dice, ustedes que son rebeldes en este momento, en la noche mediten sobre su lecho, o sea, sobre su cama, mediten lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que dice enseguida? Y callen. ¿Por qué creen que dice y callen? O sea, mediten sobre lo que están haciendo. Muy probablemente el Señor les va a conceder que se den cuenta de su pecado, pero callen. O sea, no se justifiquen delante de Dios. No empiecen a decir, no es que David, es que esto, es que bla. Reconoce tu pecado y cállate, lo que está diciendo David. Entonces, esto nos indica que también nosotros debemos de hacerlo. Cada noche vamos a meditar cómo vivimos, qué cosas hicimos, y si el Señor nos concede el ver que pecamos de estas maneras, Señor, no tengo excusa, mejor confieso mi pecado y confío en que Cristo es mi Salvador. Esa es la actitud que debemos de tener. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Señor, es que esto, o es que si no lo hacía, esto.
Y somos buenísimos para eso, buenísimos para empezar a sacar excusas para nuestro pecado. Pero ¿qué dice David? Mediten en su lecho, callen, arrepiéntanse nada más. No le levanten la voz al Señor de ninguna manera, simplemente callen y arrepiéntanse. Y esto es lo que debían de hacer estas personas, Absalón y este pueblo. Debían de temer y no pecar, eso era lo que estaban haciendo. No tenían temor a Dios porque ellos sabían que Dios había puesto a David como rey. ¿Y qué estaban haciendo? Lo contrario. No les importa que Dios haya dicho eso, nosotros lo vamos a quitar. Y era lo que tenían que hacer, meditar y callar en la noche para arrepentirse. Y David no termina ahí, sino que en el verso 5 le dice: ofrezcan sacrificios de justicia. Aquí pues tenemos esta práctica de la antigüedad, y muchas de estas personas a lo mejor ya habían dejado la creencia de Dios, y lo confirmamos ahí cuando dice David que cuando buscarán la mentira, que dijimos que era los falsos dioses, o sea, sus propias creencias. Y estas personas muy probablemente estaban ofreciendo sacrificios no a Dios, sino a sus falsos dioses. Y a lo mejor todavía peor, había muchas de estas personas que ¿qué estaban haciendo? Creyendo en Dios. O sea, no, todavía creemos en el Dios de la Biblia y ofrecemos sacrificios, pero ¿cómo estaban viviendo? Totalmente al contrario, estaban en la rebelión contra David. O sea, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. No, sí, Señor, estas personas iban y ofrecían sus sacrificios, lo que sería la iglesia en ese momento, pero en su vida estaban viviendo totalmente al contrario. Es por eso, si se fijan, estas personas entonces estaban ofreciendo sacrificios. ¿Qué hay de malo en eso? Que David no dice nada más ofrezcan sacrificios. ¿Qué dice David? Ofrezcan sacrificios de justicia. Ahí está una palabra que cambia todo. Ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Qué significa? Ofrezcan sacrificios con el verdadero propósito que tienen. ¿Qué propósito tenían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Hacerme reconocer que yo había pecado y que un inocente tenía que morir en mi lugar. Y todo esto prefiguraba ¿a quién? Al Señor Jesucristo, que por mi pecado un inocente murió para que ¿quién? Yo no muriera. Entonces, si se fijan, lo estaban haciendo como rutina. Vaya, ofrecemos sacrificios cada domingo, o sea, ¿qué más da? Vamos a ofrecer más. Pero no, dice, ofrezcan sacrificios de justicia. O sea, cada vez que sacrifiquen, hagan la conciencia de que han pecado, que un inocente tiene que morir en su lugar para que ustedes no mueran. Entonces David les llama a vivir una vida religiosa, pues real, o sea, una vida religiosa como a Dios le agrada, pues, o sea, no nomás una vida religiosa. Y también nosotros nos podemos acostumbrar a venir a la iglesia, a cantar y a hacer muchas cosas como rutina, y muchas veces podemos estar viviendo como al contrario. Mi vida puede estar diciendo lo contrario, pero aquí yo sigo ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Yo sigo haciendo lo que conlleva ser un cristiano. Pero no, a Dios le agrada más que lo interior, o sea, que lo hagas de verdad. Es horrible este pecado de creer que podemos engañar a Dios. Yo voy a la iglesia, yo estoy cantando bien alto, o sea, tú y yo tenemos la mejor comunión. Claro que no, Dios ve que... Ahí 1 Samuel 17 que dice, Dios no ve lo que ve el hombre. ¿Qué es lo que ve el hombre? La apariencia. Esta persona se la pasa en la iglesia, esta persona ora mucho, esta persona se sabe la Biblia. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dice ahí, el corazón. A Dios nadie lo engaña, Dios sí sabe si lo estás haciendo genuinamente o no. Vaya problema que tenemos, ¿verdad? Que no podemos engañar a Dios. Y lo último que les dice David es, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Confíen en el Señor. ¿Qué significa? Crean en Él, créanle. O sea, ¿por qué creen lo que ustedes quieren y no confían en el Señor? ¿Por qué no confían en que Él ha puesto a David? ¿Por qué no confían en eso? ¿Por qué no confían en esto del Señor? Primeramente, ¿en qué debían de confiar? En Dios como su ¿qué? Como su Salvador. Estaban viviendo vidas tremendas estas personas, debían de confiar en Dios como su Salvador. Pero dice David, también confíen en lo que Él ha dicho. O sea, si Él ha dicho que David va a ser rey, confíen en Él. O sea, ¿por qué se rebelan? ¿Por qué se rebelan ante lo que ha dicho? Y estas exhortaciones que acaba de dar David, pues decimos, y las tenían bien merecidas ellos, pero ¿qué tal? Las mereces tú también, estas exhortaciones. O sea, ¿qué tanto temes al Señor?
¿Qué tanto es tu reverencia al Señor? De tal manera que se manifiesta en tu vida diaria, o sea, cómo andas, cómo vives, o sea, cómo obedeces al Señor. Y, o sea, ¿qué haces cada noche? ¿Prendes la tele y te duermes? ¿O meditas en tu lecho? El Señor te trae a la mente tus pecados y callas y te arrepientes y confías en el sacrificio de Cristo. O no calles en la noche. A lo mejor te acuestas, el Señor te trae a la cabeza todos tus pecados en el día y no calles. Señor, no, es que la verdad no fue pecado, tú sabes que pasó esto y tuve que hacerlo. ¿Qué es lo que haces? Y como estas personas, ¿qué tal está tu vida religiosa? Si lo queremos ver de esta manera. ¿Ofreces sacrificios nada más? ¿O ofreces sacrificios de justicia? O sea, ¿vives tu vida de cristiano, de creyente, nada más así? ¿O de justicia, por verlo de esta manera? ¿O realmente con una verdadera actitud vienes a cantar al Señor porque quieres cantarlo? Porque quieres decirle que, por ejemplo, lo que cantamos ahorita, Él es mi luz, Él es mi salvación, mi vida está segura en Él. O sea, ¿de verdad lo estás diciendo de corazón? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Finalmente, en los últimos 3 versos encontramos el consuelo de David. Vimos su súplica, vimos la reprensión contra estas personas, vimos su intercesión, o sea, les está diciendo arrepiéntanse, y al final vemos su consuelo de esta situación. Dice el verso 6, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Estas personas que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Ya no son los pecadores, Absalón y el pueblo, son los que seguían a David. Pónganse otra vez en sus zapatos. Ok, permanecieron fieles al rey David. Están viendo que son muy pocos, están viendo que la revuelta se está haciendo cada vez más grande. ¿Qué creen que se preguntaron esas personas? Híjole, ¿de verdad vale la pena quedarnos con David? ¿De verdad Él nos va a sacar adelante? A lo mejor preguntas muy válidas, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? ¿Quién nos mostrará el bien? O sea, ¿quién nos va a sacar de aquí? Y David les responde. Y no solamente les responde, sino que él se incluye en la respuesta. Dice, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Aquí David está diciendo unas palabras que cualquier judío o cualquier persona familiarizada con la Biblia identifica dónde están. Estas palabras se encuentran en Números 6, 24 al 26. Número 6, del 24 al 26. Esta es una bendición muy famosa, la bendición de Aarón se llama, o sea, una bendición que dio Moisés a Aarón. Se las voy a leer, dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Está muy bonita esa oración. Y si se fijan, David usó las mismas palabras. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Esta bendición David la dijo con el propósito de animar a la gente. Que el Señor nos muestre, o sea, que el Señor nos dé la paz de que estamos haciendo lo correcto. De que no temamos, de que no digamos, no, pues ya nos vamos con ellos también, allá vamos a perder esto, sino que el Señor nos dé el consuelo, que el Señor resplandezca su luz sobre nosotros y nos muestre el bien. Eso es lo que David le pidió aquí al Señor. Esto de que el Señor alce la luz de su rostro es una oración que debemos de tener constantemente. La podemos aplicar casi a todo. Y voy a tomar nada más un ejemplo. Cuando le presentamos el Evangelio a una persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle reconocer su condición. Has pecado, el Señor dice que el que peca debe de morir. Le ponemos el dedo en la llaga, pues, para que sienta que necesita la cura. ¿Y qué le presentamos? A Cristo. Pero Dios ha enviado a su Hijo para que creas en Él. Él murió por tus pecados. ¿Y qué es lo que sigue después? También les debemos demostrar el costo del discipulado. Muchas veces nos quedamos con el Evangelio, pero Jesús habló mucho del costo del discipulado. El que me va a seguir, que tome su cruz y sígame. No es nada fácil. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. También es el de Cristo. Tomen su cruz y niéguense a ustedes mismos y síganme. ¿Qué significa? Obedezcan a mí y ya no se obedezcan a ustedes mismos.
Entonces, cuando le presentamos el Evangelio completo, este es el Evangelio completo de una persona, ¿qué es lo que va a decir? ¿De verdad vale la pena seguir a Cristo? O sea, ¿de verdad vale la pena dejar de hacer esto que tanto me gusta para seguir a Cristo? Esa persona está mostrando que, pues que no, obviamente no se convirtió, o sea, no recibió a Cristo, no aceptó el mensaje. Pero nuestra oración, ¿cuál debe ser ahí? Alza, Señor, la luz de tu rostro sobre él, que entienda estas verdades y las crea. Acuérdense que la salvación, ¿de quién es? La salvación es del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros nada más estamos mandados ¿a qué? A proclamar el Evangelio, a estar predicándoles a las personas. Pero nosotros no las salvamos. ¿Quién las salva? El Señor. Entonces nuestra oración cuando le predicamos a alguien es también la misma. Alza sobre la luz de tu rostro sobre esa persona, Señor, para que entienda estas verdades. Entonces, si se fijan, esa frase es muy padre y muy rica. Ustedes pueden irse otra vez a la oración, el número 6, y estudiarla mucho más a fondo. Y dice David enseguida: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. O sea, ¿cuál fue el resultado de la oración de David? Y que David en el verso 6 dijera: Señor, alza tu rostro, la luz de tu rostro sobre nosotros. ¿Qué dice ahí? Alegría. Ese fue el resultado de la oración de David. Aplicándola a nosotros rápidamente, cuando el Señor resplandece la luz de su rostro sobre nosotros, nos hace ver nuestra condición pecaminosa, nos hace entender que hay un Salvador y nos hace tomarlo por la fe a ese Salvador. ¿Qué produce en nosotros? Alegría. Señor, es increíble que a este pecador tan terrible lo salves y lo adoptes como tu hijo. Es algo increíble, es algo que de verdad nos debería de volar la cabeza todos los días y no darlo como por hecho nada más. Es algo impresionante. Y también cuando estamos, como hemos visto constantemente, en pruebas, en tentaciones, y clamamos al Señor y nos libera, ¿qué es lo que causa en nosotros? Alegría, mucha alegría. Les voy a volver a leer Filipenses 4, 6 y 7, estos versos que he estado haciendo referencia mucho para tenerlos otra vez en nuestra mente. Dice: por nada estén afanosos. Otra vez, afanosos, ¿qué es? Preocupados, alterados, esto, el otro, ¿cómo le voy a hacer? Dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. O sea, ¿qué va a pasar cuando oremos al Señor? Alegría, paz, tranquilidad. Ese es el resultado directo de estar orando hacia el Señor. Y David lo experimentó una y otra vez. ¿Cuántos salmos no encontramos de David donde se encontró en una situación terrible? Muchos. ¿Y cómo acaba David después de orar al Señor? Alegre, confiado. Ahorita vamos a ver, pudo dormir de esta preocupación que tenía. Y aquí lo que hace es comparar la alegría mayor que la de ellos cuando abunda su vino y su grano. Esta frase pues, es cuando había como un festejo o había buena cosecha, pues decía el botín, vámonos todos, hay mucho grano, hay mucho vino, era una fiesta, pues podemos poner así, una fiesta. ¿Y las fiestas qué producen? La alegría, ¿verdad? No, en la fiesta no estamos de duelo ni nada así. En las fiestas estamos alegres, en las fiestas estamos todos alegres juntos. Pero aquí lo que va a hacer David es comparar la alegría externa con la alegría interna. Y la palabra clave ahí es mayor. Se está comparando dos alegrías, la alegría de David y la alegría de estas personas. Lo malo, bueno, nosotros hemos experimentado estas alegrías de las fiestas, ¿verdad? Un cumpleaños, una graduación, pues estamos felices y hacemos una fiesta y estamos felices. Pero esta felicidad, ¿cómo es? Es momentánea, se fijan, nada más es ahí y se pasa. Ya al rato se acaba la fiesta y ya se nos acaba esta felicidad externa. Pero David está diciendo que su alegría es mayor. ¿Por qué? Porque es una alegría interna. Así como leí ahorita, es una paz de Dios. No es una paz del momento ni una paz del mundo. Es una paz de Dios. Así como dice Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. No sabes qué pasó,
pero estás en alegría y estás en paz. Y esta alegría no depende de las circunstancias, pero mejor aún, se opone a las circunstancias. No nada más, no depende de las circunstancias, o sea, no depende de cómo me va para estar alegre, esta alegría que está hablando David, sino que todavía más se opone a las circunstancias. O sea, otra vez vámonos con David, estaba siendo perseguido, podía ser que en la noche lo emboscaran y lo mataran, pero está alegre, se está oponiendo a las circunstancias, y es esa alegría y esa felicidad que nos produce el depositar toda nuestra fe en el Señor. Y si eso nos produce alegría, así como dice una persona, debemos de ser hedonistas cristianos. Entonces, ¿qué es un hedonista? Un hedonista es aquel que dice, voy a hacer todos los placeres de mi cuerpo, sexo, drogas, alcohol, todo lo que me causa placer al máximo. Pero si somos hedonistas cristianos, ¿qué debemos de hacer entonces? Si el orar al Señor me produce felicidad, si confiar en el Señor me produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué voy a hacer? Un hedonista cristiano. Voy a estar haciéndolo todo el tiempo, todo lo que pueda. ¿Y cómo voy a estar siempre? Alegre, aún a pesar de las circunstancias. Finalmente, en el verso 8 encontramos el clímax, el punto más importante del Salmo, y dice David: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. ¿Qué es lo que nos producen las tribulaciones y las circunstancias adversas en nuestra vida? La falta de sueño. Ahorita comenzamos diciendo eso. Nos estamos preocupados, muchas veces pasamos horas en la cama, despiertos, dándole vueltas a la situación. Y David, que muy probablemente tuvo una situación peor que la de nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Se acostó, sacudió la almohada y se durmió, totalmente dormido. No estuvo levantándose en la noche, no estuvo ahí preocupado, no, David se durmió. Y si se fijan, es totalmente, o sea, a lo que vivimos nosotros, el hombre moderno. Es muy diferente cualquier cosa la traemos así, como ansiedad, y no dormimos. Y la razón por la cual David pudo dormir, entonces, ¿cuál fue? Clamar al Señor, darle a conocer su circunstancia y confiar en que Dios es bueno, confiar en que Dios lo iba a librar. Y otra vez David confiaba en que por su fe en Dios y por su andar, o sea, porque era piadoso, el Señor, ¿qué iba a hacer? Lo iba a escuchar, que es una frase para decir que iba a responder a su oración. Entonces David tiene demasiada fe. Si se fijan, nosotros, si tan solo tuviéramos fe como esa, pues las cosas serían muy diferentes. David confiaba, así como vimos la semana pasada, y se los voy a volver a leer, confiaba en que si él dormía, ¿qué? Dios no dormía, el Señor iba a estar despierto cuidándolo. Dice el Salmo 121, 3 y 4, hablando de Dios: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué padre que de verdad confiáramos en esas palabras. Nosotros podemos dormir porque el Señor no duerme, el Señor siempre me está cuidando, el Señor siempre me está guardando, por eso yo puedo dormir. Sí, David se agarró de estas palabras otra vez, igual que en el Salmo 3, así David se volvió a agarrar de estas palabras. Entonces la pregunta es: ¿quiere dormir bien en las noches? Creo que sí, creo que todos lo necesitamos. O sea, ¿quieres que cuando estén las circunstancias feas puedas dormir? Aquí está el remedio. Y David dijo: en paz me acostaré. No miedoso, no turbado, no ansioso, no, en paz me acostaré, y así también como en paz dormiré. ¿Y cuál es la razón? La razón dice: porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. El único que me da la paz, el único que me hace sentirme seguro, no es el dinero, no es esta persona, no es el préstamo que van a dar. ¿Qué es? El Señor, solamente. Un problema de los cristianos actuales es que están teniendo los mismos problemas de ansiedad y depresión que los no creyentes. No que esto esté mal, sino que lo que está mal es que es por las mismas razones. Eso es lo que a mí sí se me hace que está mal. O sea, no tiene nada de malo deprimirnos o estar ansiosos, es totalmente normal. Y de este salmo entendemos que ¿qué debemos de hacer?
orar hacia el Señor. Pero el problema es que esa misma ansiedad y la depresión tienen la misma causa, los mismos problemas. O sea, por lo mismo que se desesperan los no creyentes, el cristiano también se está desesperando. Aquí les voy a poner así como algo interesante. Si el cristiano dice que ha depositado su fe en el Señor para su vida eterna, el Señor, pongo mi fe nada más en ti, en que tú perdonas mis pecados. Si fijan, es una fe grande. O sea, estás confiando en el Señor de que Él te va a perdonar tus pecados. ¿Por qué el cristiano no lo hace en su día a día? O sea, ¿por qué puede decir, sí, yo creo que el Señor me perdona? Totalmente, yo creo en el sacrificio de Cristo. Pero ¿por qué no tiene esa misma fe en su día a día? Cuando las circunstancias empiezan a llegar, ¿por qué no tiene esa misma fe en Dios de que el Señor lo puede rescatar de ahí? Es interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que como que tenemos nuestra fe así de perdonados y nuestra vida diaria aquí. La vida diaria yo la vivo solo. Sí, o sea, oro y todo porque el Señor me ha perdonado y gracias a Dios y todo. Pero mi vida diaria como que acaba solo. O sea, ¿por qué no las pegamos? Porque no tenemos esa misma fe en el Señor para nuestra salvación en la vida diaria, ante todas las circunstancias, tentaciones, pruebas, persecuciones, todo lo que venga. ¿Por qué no tenemos esa misma fe? Pues lo que debemos hacer es confiar en el Señor y confiar en el sentido completo de la palabra, no nada más para nuestra salvación, sino para todas las circunstancias que nos rodean. Y solo así, nada más así, dice David, solamente así en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cómo? Teniendo completa seguridad en que el Señor es quien me protege y quien me puede dar el sueño. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque la única paz en la noche que podemos tener viene solamente de ti. Ayúdanos a no confiar en ninguna otra cosa, sino solamente en ti. Ayúdanos a entender que tú no duermes y que si he creído y he confiado en ti para mi salvación, Señor, tú me estás cuidando todo el tiempo. En la noche tú estás cuidándome, Señor. Ayúdame a entender estas verdades, que tu Espíritu Santo me ayude a creerlas, para que así pues todas estas ansiedades, todas mis persecuciones, todas mis tentaciones las pueda descargar sobre ti, que yo pueda clamar a ti, así como lo hizo David, siempre clamando, confiado en que estoy caminando como a ti te agrada, para que me escuches, Señor, y al final del día me vas a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y voy a poder estar conciliando el sueño que tanto he batallado para tenerlo, Señor. Te doy muchas gracias porque todo esto es un regalo tuyo. Tú no mereces, yo no merezco, ni tú tienes la obligación de darme esto, Señor, pero a ti te place darme un sueño cada noche. Ayúdame a confiar en ti para tomarlo y pues siempre te damos la gloria y la honra porque no mereciendo nada de ti, aún así tú nos das todas estas cosas, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén.